El domingo anterior mencioné que por qué el sacrificio de Cristo no fue algo más sencillo que Dios hubiera hecho en un lugar privado y solo anunciarnos a los seres humanos que ya su Hijo había pagado la deuda por nosotros y que ya estaba todo hecho. Ya había una entrada libre al cielo, a su presencia. Pero hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el evento más importante en el universo, en la creación y aún en los cielos. Yo creo, hermanos, que así como en Apocalipsis dice que en una de las copas hay un silencio, la alabanza se detuvo. Yo creo que cuando Cristo estaba en la cruz, no había sonido en los ángeles, en los cielos. Es solo una opinión personal, pero yo creo que todos los cielos se detuvieron cuando el Hijo de Dios dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Era un momento muy duro y difícil, hermanos. Rodeado de sus enemigos físicamente y rodeado de sus enemigos espiritualmente. Las huestes infernales, demonios ahí alrededor de la cruz, vitoreando, haciendo alarde de lo que estaban presenciando, la muerte del Hijo de Dios. Hermanos, nunca vamos a quedar sin fruto, sin su presencia, cuando meditamos en el Calvario. No es por una capricho de Dios haber dejado que celebráramos la cena del Señor recordando su muerte. No es solo para que la recordemos así como una cosa muy así. Sí, Cristo murió por mí. Sí, Él murió en la cruz del Calvario. Es para que al meditar en ello, hermanos, si de verdad con un corazón quebrantado meditamos en el Calvario, nunca vamos a salir igual. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero su presencia viene y somos cambiados, hermanos, cuando meditamos en el Calvario. Pero vivimos una vida muy agitada. Vamos y venimos, hacemos, deshacemos. Te levantas temprano corriendo al trabajo, te acuestas tarde pensando en que al día siguiente otra vez tienes que madrugar y no hay tiempo para recordar la muerte del Señor. El hermano Richard Wurmbrand, el Señor lo trató de una manera muy especial para revelarle su presencia, revelarle las verdades preciosas del Evangelio, llevándolo a una cárcel comunista en Rumania, siendo él un pastor evangélico. Y él estuvo prisionero 13 años más o menos, pero de esos 13 años, 3 años estuvo en una cárcel solitaria, en la parte más profunda de esa cárcel, solo, donde solo había silencio, no se oía nada, no había ninguna distracción ahí, donde él perdió el concepto del tiempo, no sabía, para él no había ahí ni ayer, ni hoy, ni mañana. Pero ahí en esa prisión solitaria, el Señor le dio muchas experiencias, meditando en su presencia, en su palabra, en lo que el Señor ha hecho. Y quiero leerles
algo que él escribió cuando estuvo ahí preso. Él dijo que cuando entró ahí, a esa celda, la presencia del Señor fue inmediata. Voy a leerlo para que sea lo que él escribió. Y allí tuvo muchas experiencias meditando, y en una ocasión el Señor le hizo una proposición. Le propuso un problema al cual él tenía que tomar una decisión, responderle al Señor ese problema. Y el Señor le dijo: eres un pecador y estás condenado al castigo eterno por tus transgresiones. Pero aquí estoy yo listo para salvarte. Debido a tu pecado, yo voy a soportar el rechazo. Voy a ser azotado. Van a escupirme. Voy a ser coronado con una corona de espinas. Sufriré los dolores de la crucifixión y la agonía de ver a mi madre con el corazón roto al pie de la cruz. Y mi sangre te va a limpiar de todo tu pecado. Él dice: tuve que decidir si aceptar o no aceptar el sacrificio del inocente Hijo de Dios por mis pecados. Creía que aceptar sería una maldad mayor que todo lo que podría haber hecho yo en toda mi vida. Así que rechacé rotundamente esa propuesta. Y Jesús se alegró cuando le dije que no aceptaba que Él llevara todo ese sufrimiento por Él. Pero entonces luego vino la verdadera pregunta, lo que el Señor había tenido en mente desde el principio. El Señor le dijo: ¿qué pasa entonces si te incorporo a ti en mí? Si te conviertes en parte de mi cuerpo, si te niegas a ti mismo como ser alguien independiente, y así entonces yo viviré en ti de ahora en adelante, y entonces de esa manera tú serás crucificado conmigo, serás sepultado conmigo y participarás de mis padecimientos. Sabemos que esas son cosas bíblicas, ¿no? Gálatas 2:20 dice que fuimos crucificados. Dice Pablo: yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Sepultado conmigo, Romanos 6:4 dice que somos sepultados juntamente con Él en el bautismo. Y participantes de sus padecimientos lo encontramos en Filipenses capítulo 3, verso 10. Y el Señor le agregó y le dice: y en virtud de que mi presencia va a estar en ti, serás un canal para que otro reciba bendición. Ante esa segunda propuesta, Richard Wurmbrand aceptó y le dijo: sí, Señor, así sí. Porque, hermanos, los cristianos somos llamados a seguir los pasos del Señor. Como dice Filipenses, que haya en nosotros el mismo sentir, la misma vocación que hubo en Cristo Jesús, negándonos a nosotros mismos y abrazar la cruz y llevar la cruz, ser portadores de la cruz. No es llevar la cruz un ratito. Recuerda, si alguien quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, dice uno de los evangelios. Tome su cruz cada día. Eso es algo que el hermano pudo entender allí en esa prisión. Hermano, cómo el Señor tuvo que meterlo allí. Ahorita usted ahí sentado en sillas muy cómodas, ¿no? No nos es fácil captar esto que el problema que el Señor está presentándole al hermano Richard Wurmbrand. Pero él allí está, su esposa, su familia afuera, sufriendo también porque están bajo un régimen comunista, aborrecedores de Dios. Dicho sea entre paréntesis, creo que en el próximo mes de noviembre sale una película nueva de la vida de la esposa de Richard Wurmbrand, Sabina Wurmbrand. Ella también sufrió mucho
y también estuvo presa un tiempo. Y en noviembre sale una película de la vida de ella. Bueno, cerramos el paréntesis. Pero el Señor tuvo que llevarlo ahí, y ahí en tal sufrimiento, porque no crea que era solo 3 años solitario, hermano. Los torturaban, los golpeaban, no sabían ellos en qué momento iba a llegar un guardia que tenía ganas de golpearlo. Torturas muy difíciles. Pero que el Señor nos ilumine hoy para entender el problema que el Señor está presentando delante de este hombre de Dios. Un problema que Él quiere presentar hoy delante de nosotros, hermanos. Que no sea solo algo mental, sino que sea una realidad en nuestros corazones. El problema es este. Cuando una persona acepta con excesiva satisfacción el sacrificio del Hijo de Dios, la muerte de Cristo en lugar de Él, de tal manera que hasta se regocija gritando: aleluya, gloria a Dios, Él dio su vida por mí. Que tal persona debería recibir un castigo mucho más grave, mucho más fuerte que el que merece, ¿no? Este hermano Richard Wurmbrand dice que más de una vez él presenció pastores ahí en la cárcel, que cuando llamaban a alguien para decir, sabían que era para golpearlo, fulano de tal, él escuchó varias veces pastores decir: yo soy, aunque no eran ellos, y preferían esos pastores someterse a la tortura para proteger a algún otro prisionero, poniendo su lugar, haciendo lo que Cristo hizo. ¿Y podrías tú aceptar eso? Estás ahí en la cárcel, sabes que dijeron tu nombre y van a golpearte, que vas a regresar sangrando, golpeado, no vas a poder ni pararte, y dolores muy fuertes. Y que alguien diga: yo soy, tú dirías: ay, qué bueno, qué alegre, que él, aleluya, ¿verdad? ¿Podrías hacer eso? ¿Cuántos aceptarían eso, hermanos? Y si fuera algo que no lo puedes evitar, ¿no acaso quedarías tú con un corazón contrito diciendo: pero ¿cómo? ¿Por qué Él hizo eso? Ese es el problema, hermanos. El mensaje del Evangelio es un mensaje muy sencillo en realidad, pero lo difícil es ponerlo en práctica. El mensaje del Evangelio es que es un privilegio, y eso es lo que no ha entrado aquí a nuestras mentes y corazón, y que ojalá que el Espíritu Santo nos haga ver este problema, porque en realidad es un problema, hermanos. Tal vez ni idea tenemos de millones de cristianos que han aceptado a Cristo Jesús de esa manera, diciendo: ay, qué bueno, Él murió por mí, qué alegre, ¿verdad? Hermanos, hay iglesias y denominaciones completas que han aceptado a Cristo de esa manera y ponen un rótulo en sus puertas diciendo: ya no hay que sufrir. Si te viene un sufrimiento, reprende al diablo, porque tú ya no tienes que sufrir nada, porque ya Cristo murió por ti. ¡Qué alegría!, ¿no? Aleluya, ahora todo es felicidad. Ese es el problema.
Pero el Evangelio no es así. El Evangelio nos muestra que es un privilegio, es un gozo cuando vienen a nuestras vidas tribulaciones, es lo que dice Santiago, ¿no? Cuando tú con gozo quieres participar en las aflicciones de Cristo, como el apóstol Pablo dice, ¿no? Pablo entendía eso. Y usted puede encontrar en la Biblia todo lo que Pablo sufrió. Y él dice que él estaba participando de las aflicciones de Cristo. Ese es un honor, hermanos. Y si esto se hace vida en nosotros, no aquí, sino aquí en nuestros corazones, nosotros vamos a querer. Vamos a querer recibir ese honor, esa gloria, ese privilegio de participar en sus padecimientos, porque los que participan en sus padecimientos y en su muerte y en su crucifixión también van a participar en la resurrección y en su gloria. Pero los cristianos que rechazan eso no van a participar. ¿Me entienden, hermanos? No hay gloria sin Calvario. No hay. Ese es lo que significa discípulos. Discípulos son ser como su maestro, ¿no? Seguir sus pisadas. Ese es el mensaje, hermanos. Amén. Que podamos entender lo sencillo del Evangelio. El llamamiento supremo, Colosenses 1:27, ¿verdad? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Nosotros en Cristo. Fuimos a ser asimilados por Él y ahora, habiendo sido asimilados por Cristo, somos parte de su cuerpo. Y por lo tanto, partícipes de sus padecimientos. Partícipes con Él en la cruz. No es solo algo poético decir que somos crucificados juntamente con Cristo. No es poético, tiene que ser algo real y muy literal. Por eso es que este hermano que escribió esto, él pasó 13 años allí, pero para ello dice que había veces en las torturas que ni las sentían. No las sentían. De estar en la presencia del Señor y el gozo de saber que como cuerpo de Cristo estaban participando de lo mismo, de la cruz. Amén. Hermanos, qué lindo, ¿no? Poder llegar a experimentar alegría en las tribulaciones, como lo dice Santiago, ¿no? Usted lo puede ver después. Santiago capítulo 1, verso 2. Tened por sumo gozo, es lo que dice Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El hermano Lorenz, ¿recuerdan ustedes el hermano Lorenz, un monje? Hace más de 300 años, en el 1660 y pico, en la década de los 60 del año 1600. Este hombre llegó a tener tal intimidad con Dios que él caminaba en la presencia de Dios y no quería que nada le interrumpiera la presencia de Dios en su vida, ni siquiera haciendo sus tareas diarias. Y él escribió, hermanos, una última, hay un librito del hermano Lorenz que se llama, ¿cómo es que se llama? La práctica de la presencia de Dios se llama. Es un librito donde él escribe varias cartas y hay escritas unas conversaciones que tuvo con otro sacerdote en esos años, recuerda. Bueno, había mucha gente que buscaba al Señor, aún ahí.
Entonces, ese librito es como un método que él quiere explicar para mantener uno en la presencia de Dios. Y en su última carta, en la semana que él murió, él escribió esto: si supiéramos cuánto Dios nos ama, siempre estaríamos listos para recibir por igual e indistintamente de su mano lo dulce y lo amargo. Todo lo que viene de Él nos agrada. Las aflicciones parecen intolerables cuando las vemos con la luz equivocada. Cuando vemos a nuestras aflicciones viniendo de la mano de Dios, sabiendo que es nuestro Padre amante el que nos humilla y nos aflige, entonces nuestros sufrimientos pierden su amargura y llegan a ser hasta factores de consolación. Amén. Cuando entendemos que viene de su mano, hermanos. Eso es lo lindo, ¿no? Cuando no hacemos lo que muchos cristianos hacen. Echarle la culpa al diablo. O echarle la culpa a otra persona. Pero cuando logramos ver que eso viene de Dios, entonces lo recibimos con gozo. Amén. Pero en realidad, ¿cuál es el problema en la iglesia de hoy? La realidad de la iglesia de hoy es que los cristianos no quieren sufrir. Ese es el problema. Amén. Los cristianos no quieren sufrir. Tienen temor al sufrimiento. O tenemos, no sé, digamos al Señor que en esta tarde poder ver lo que Cristo hizo en el Calvario por mí. Yo indigno. Y que eso haga que yo pueda decirle: Señor, tú diste tu vida por mí, dame la gracia para yo también dar mi vida. Cuando termina muchas veces en las iglesias la predicación y hay un momento devocional, hay lo que llamamos o decimos un llamado al altar, ¿recuerdan? Un llamado al altar. Es eso, decirle: Señor, ir al altar es decirle: Señor, aquí estoy dispuesto, quiero dar mi vida, así como tú la diste. Pero los cristianos de hoy, hermanos, la mayoría de los cristianos lo que quieren es lo siguiente: una vida fácil, una vida tranquila, ir a la iglesia, leer su capitulito diario y después irse al cielo. Eso es lo que todos los cristianos, la mayoría, quieren hoy, ¿o no? Y cuando ven venir la tribulación y el sufrimiento, muchos hasta salen huyendo, no quieren. Se resisten. Cuando lo ven venir, dicen: no, eso no, yo no acepto eso, yo no quiero eso. Está bien ser cristiano y ser evangélico y etcétera, cantar, pero eso sí no. Es lo que muchos cristianos no quieren, hermanos. Quieren una vida lo más cómoda posible, haciendo todo lo que sea posible para evitar el sufrimiento. Y eso lo podemos ver todos los días en la época que nos tocó vivir, ¿no? No es como si recordáramos cómo vivía la gente hace apenas 150 años. ¿Cómo vivían aquí hace 200 años? ¿Cómo vivía la gente? Pasando muchas adversidades, muchas dificultades. Cuando se avecinaba el invierno, se preparaban porque sabía que venía problemas. Iban a tener que pasar fríos, tal vez hambre, en los países, en los lugares muy, muy al norte, ¿verdad? No hay comida durante el invierno, solo lo que pudieron guardar durante el verano, puras hormiguitas, ¿no? Pero hoy, hermanos, todo es comodidad.
quiere siempre comprar lo mejor y tener lo mejor, la mejor casa, tener el mejor carro, tener la mejor cama. Estaba oyendo que hermano Jerry estaba mencionando eso, ¿verdad? Y dije, de veras que es cierto. Y no hay nada de malo con querer tener algo cómodo, ¿no? Si Dios te ha dado dinero y tú puedes comprártelo. Muchos cristianos eran muy ricos, como Abraham, como Job, y muchos cristianos hoy en día son muy ricos. El problema es querer tener todo eso, acaparar todo eso del mundo, comprar cosas del mundo y tener la comodidad más grande que puedas, lo mejor que puedas, a expensas de sacrificar la verdad del Evangelio, rechazando esto que estamos hablando hoy. Por eso es que es tan impresionante Job, ¿no? Porque cuando vino a él la tribulación y la prueba, el fuego, él reconoció que venía de Dios. Y él no se aferró a lo que tenían, porque nunca estuvo aferrado a ello. Es muy diferente, ¿no, hermano? Amén. Pero hoy la gente, todo es esfuerzo, trabajo para tener comodidades, hermanos. Los cristianos no están dispuestos a sufrir nada por el Señor. Ni siquiera un ayuno. Ay, no, yo no puedo ayunar. El Señor sabe que no puedo ayunar. ¿Cómo vamos a presentarnos aquel día y ver las marcas de los clavos en sus manos? Habiendo sido una vida egoísta, que solo pensó en sí mismo y que rechazó siempre la cruz. La cruz es para ti, Señor, no para mí. Si tú quisiste morir en la cruz por mí, es tu problema, pero yo no quiero sufrir. Esa es en realidad la actitud. ¿Cómo vamos a presentarnos en aquel día, hermanos? Nos alejaremos avergonzados y seremos desechados, ¿no? Un ministro, recuerdo haber leído eso hace muchos años, ya no tengo, no me quedó en la memoria dónde fue, cómo fue, pero recuerdo de un ministro con su esposa, sus hijos, metidos ya dentro de una zanja donde iban a ser enterrados y estaban para matarlos. Y el hombre, al ver a sus hijos ahí, su esposa, por un momento empezó a flaquear y parecía como que iba a ceder, negar al Señor, que era lo único que tenían que hacer para evitar la muerte. Cuando una de sus hijas empieza a cantar una alabanza, y eso le dio fuerza a su padre, y todos fueron matados allí. Hermano, las historias de cristianos que han sido matados, martirizados y mueren cantando son muchas, hermanos. Como Esteban ni sintió las pedradas, porque él estaba viendo los cielos abiertos y viendo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Amén. Qué lindo, ¿no? Si nosotros recibiéramos hoy una revelación de Dios, hermanos, que no tengas que ser metido a una celda como el hermano Richard Wurmbrand. Pero estamos viviendo una época difícil, como nunca habíamos visto y que nunca imaginamos que iba a ser así, ¿no? Y que dicho sea de paso, va a ir encendiéndose el fuego más y más en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo muy especial, hermanos. Yo creo que debemos gozarnos, ¿o no? Debemos aceptar que si el Señor hubiera querido, hubiéramos nacido en otra época, ¿no? Pero la Biblia dice, nunca digas que aquellos tiempos pasados fueron mejores.
Porque imagínate que hubieras tú nacido en la época de la Inquisición. Era una época horrible. O que hubieras nacido en Mongolia, o hubieras nacido en el tiempo de las guerras en la China, etcétera. O cuando los mayas fueron extintos, ¿verdad? Démosle gracias a Dios que en su voluntad Él quiso que viviéramos esta época. Difícil, sí. Oh, hermanos, pero la gloria de Dios va a manifestarse en este tiempo final. Y solo los verdaderos cristianos que reconocen eso van a gozarse en las tribulaciones. Y si por no vacunarte tienes que sufrir, porque hermanos, se está poniendo más difícil la cosa. Hay países hoy donde ya les prohibieron todo. Estaba leyendo de un hombre en un país pequeño en Europa, donde ya no tienen, perdieron sus trabajos, él y su esposa. No pueden comprar en ningún lugar, ni ferreterías, ni tiendas, ningún lugar. Su esposa estaba muy afligida, necesitaban para sus hijos comida y fue a llorarle al de la tienda, a una tienda pequeña, y le dijo el de la tienda, bueno, solo esta vez te voy a dejar entrar. Él escribe, eso acaba de suceder, lo escribió en un Twitter. Este hombre dijo, estamos comprando comida, gente que la vende en las banquetas o en el baúl de sus carros, en los parqueos están vendiendo ahí la comida, porque en ese país ya no hay permiso para entrar a ningún lugar, comprar nada sin tu pasaporte de vacunación. Eso solo es el comienzo, hermanos, de algo más terrible que viene. Pero ¿lo vamos a aceptar con gozo? Y poder decir, como dice en el libro de Romanos, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y no le vamos a dar gusto al enemigo. Amén. Amén. También un hombre que se llama, bueno, él ya murió no hace mucho, bueno, en el 90 y pico, 98 creo que murió. Se llamaba George Binns. Él era el secretario de la Iglesia Bautista Independiente en Rusia en el año 1966. Y él fue sentenciado a cárcel por la Unión Soviética. Y allí los creyentes que estaban en el tribunal cuando le dictaron la sentencia de ser encarcelado, todos los creyentes que estaban ahí en el tribunal le empezaron a tirar flores. Llevaban flores y lo llenaron de flores. Y dice que una hija pequeñita que tenía varios niños, esposa e hijos, su hija pequeña, parada sobre un banco, recitó frente a los jueces comunistas y le dijo, Padre, con Cristo eres libre en la cárcel, y la libertad sin Cristo es cárcel. Fue lo que ella le recitó. Y los creyentes que estaban fuera del edificio de la corte lo recibieron con un himno cristiano. Hermanos, que ese mismo sentir, con ese mismo espíritu, nosotros debemos recibir la cruz. Amén. Regresemos un momento a imaginar esto que acabo de leer. Si eso lo sucediera a alguno de nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Llorando, ¿no? Ay, llorando todos allí por la tragedia. Hermanos, no debe ser así. Si captamos
lo horrible, lo grave que es aceptar que Cristo murió por mí pero yo aparte, ¿verdad? Yo soy yo. No, Él quiere que nosotros seamos Él y que lo que nosotros somos muera. Recuerda que ese es el mero centro del mensaje del Señor, ¿no? Él murió para que con Él nosotros muramos y que entonces Él viva en nosotros. No para querer seguir siendo yo y que lo que Él hizo es separado. Esto es grave, hermanos. Porque si captamos eso, entonces cuando vengan pruebas, el sentir que vamos a tener va a ser de recibir la cruz, si vienen necesidades, recibirlas con gozo. Si viene la cruz de la enfermedad, recibirla con gozo. Como mencioné no sé si el domingo pasado, ¿verdad? Hemos orado por algunos hermanos que se han enfermado y han estado muy graves en el hospital y el Señor ha hecho misericordia y los sacó. Pero otros no, otros murieron. ¿Por qué ver esa situación como algo trágico? Cuando podemos verlo como debe ser. Es un gozo. ¿Cuántos creen que sería un gozo si el Señor quisiera que hoy estuvieras con Él en su presencia? ¿Ah? ¿Cuántos quisieran morir hoy, hermanos? No queremos, ¿no? No queremos. En el tiempo del Holocausto, en ese campo de concentración de Auschwitz, habían prisioneros judíos, pero también había un sector de prisioneros políticos o religiosos, etcétera. No eran solo los judíos los que estaban presos. No sé si usted sabe eso, pero en ese sector donde habían prisioneros polacos y de otras nacionalidades, sucedió que se escapó un preso. Y cuando ese preso escapó, los nazis agarraron al escuadrón todo ese sector de presos al que pertenecía ese que escapó, y dijeron: si ese preso no regresa a mediodía, 10 de ustedes van a morir. Pero el que escapó no regresó, obviamente, logró escapar. Y seleccionaron 10 hombres para matarlos. La forma de matarlos era encerrarlos en un búnker y ahí que murieran, sin nada, ahí, abandonados hasta que murieran. No sé si asfixiados, no sé, o de hambre. Y uno de los presos, cuando fueron escogidos frente a todos, uno de los presos empezó a llorar y a decir que yo tengo hijos, tengo esposa. Y cuando en esa escena, un hombre que estaba entre los demás presos era un sacerdote, se llamaba Maximiliano. Y le llaman el santo de Auschwitz, ¿verdad? A él. Este sacerdote salió de las filas y se paró enfrente del alemán, del líder ahí. Y como no era algo normal, ahí no podía alguien ni levantar un pelo sin que le dijeran que lo hiciera. Pero fue algo tan sorpresivo que el alemán se quedó callado, no dijo nada, y el sacerdote le dijo: por favor, le dijo, yo quiero que tú me cambies por él, yo estoy dispuesto a morir por él. ¿Puedes tú darle el permiso? ¿Y por qué quieres hacer eso? Bueno, él tiene muchos hijos. Yo ya estoy viejo, le dijo, y ni estoy casado. La cosa es que el alemán accedió y este hermano Maximiliano murió, dando su vida, ¿verdad? Amén.
Hermanos, si tú y yo fuéramos ese preso, ¿accederíamos? ¿Estaríamos dispuestos a decirle, ay, qué gracias, qué bueno, verdad? ¿O quedarías contrito en tu corazón? Hermanos, pensemos en esta hora, antes de terminar ya. Si hubiéramos estado nosotros hace 2000 años y Cristo nos hubiera dicho, yo voy a morir en la cruz por ti, me van a hacer esto y esto y esto por ti, ¿estás dispuesto a aceptarlo? ¿Qué le diríamos? Le diríamos, ok. El Señor, por alguna razón, tenía vedada el entendimiento a sus discípulos, ¿verdad? Porque varias veces Él les dijo que Él iba a morir en la cruz, que iba a ser entregado, etcétera, y ellos no entendían. Porque puede usted imaginar, ¿no? Seguramente esos 11, sacando a Judas, ¿no?, hubieran dicho, Señor, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que tú vas a tomar mi lugar? Yo merezco morir, Señor. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, en esta tarde. Entonces, hermanos, toma tu cruz y sígueme. No es solo, no tiene que ser solo una frase, algo que está en nuestra mente sin significado. Llevar la cruz con gozo va a ser el resultado de entender su sacrificio. Cómo Él estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar. Amén. A tomar nuestro lugar. Eso es lo que va a lograr que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz con gozo. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso, hermanos? ¿Cuántos estamos dispuestos en esta tarde a venir al altar? Esa expresión, venir al altar, es ir con la disposición de yo poner mi vida en el altar. Poner mi vida por el Señor, poner mi vida, como el Señor mismo enseña, por su cuerpo, por tu hermano. Amén. Eso es, hermanos. Señor, danos la gracia de hacerlo con gozo. Señor, danos la gracia de entender tu sacrificio, Señor. Señor, abre nuestros ojos en esta tarde para ver que es un privilegio, poder tener el entendimiento de Jacobo cuando él dice que tengamos por sumo gozo cuando vienen las tribulaciones, en lugar de rechazarlas, darle bienvenida a esas pruebas, porque es una pequeña cosa que nosotros podemos hacer, participar. Venir al altar, hermanos, es que de una manera práctica, cada día tú y yo busquemos abrazar la cruz, hermanos. Podemos hacerlo aún haciendo un ayuno, dándole a otras personas de lo nuestro, tiempo, esfuerzos, de nuestras finanzas. Podemos, hermanos, y cuando venga de parte de Dios a nuestras vidas una prueba, recibirla con gozo porque viene de Él.